hablamos solo de soplo, pero después usted tiene que conocer las patologías de las valvulopatías para este viernes, así también de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces la etiología, las manifestaciones clínicas, todo eso tienen que saber. Adelante, Camila. Bueno, entonces le voy a hablar un poquitito rápido, más o menos sobre todo lo que dijo la doctora. La definición de soplo, estos son vibraciones que son generadas por el flujo turbulento de la sangre y generalmente al oído suena como un timbre soplante, un rasposo, grave o agudo. En cuanto a citología, pueden ser por estrechamientos valvulares, dilataciones postvalvulares, regurgitaciones, comunicaciones anormales o aumento de la velocidad de la sangre, como por ejemplo en ejercicios, anemia, hipertiroidismo o embarazo. Estas son dos clasificaciones de soplos que ya encontré. Esta la verdad saqué de un artículo, pero estaba leyendo el Sanguinetti y también clasifica así en soplos inocentes y soplos patológicos que pueden ser funcionales u orgánicos, o también los soplos en relación al ciclo cardíaco que pueden ser sistólicos, eyectivos, regurgitantes o comunicantes, o diastólicos, también regurgitantes obstructivos de llenado y soplos continuos. Siguiente. En cuanto a la semiología, lo que estudiamos de los soplos es la ubicación, la duración, la morfología, la intensidad, la irradiación, el tono y el timbre. Siguiente. Bueno, en cuanto a la ubicación, duración y morfología, tenemos los sistólicos y los diastólicos. A ver, perdón, Camila, la diapositiva anterior. Sí. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice que no tenés foco de máxima ocultación. Después le agregué al final cuando están los cuadros donde explica cada uno. Voy a borrar al terminar esta diapositiva. Ok, está bien. ¿Y la duración te referís? ¿A qué te referís la duración? ¿Es proto, meso o holo o es mero? Y a eso te referís seguramente, ¿verdad? Si es holo sistólico o es mero sistodiastólico. Creo que Pero sí. entonces, ¿qué falta también? Lo de la fase del ciclo cardíaco. Sí, me falta. O sea, no describí como tal, pero después al poner en el cuadro de las distintas patologías que estuvimos recién tocando, sí está. Ok, pero como vos tenés acá un resumen de la semiología del soplo, yo creo que tiene que figurar, ¿verdad? No sé si ubicación te referís si es sistólico o diastólico. Y la verdad que puse en una diapositiva, en la que es la siguiente, puse la forma, la ubicación, o sea, sí, es sistólico, diastólico y Okay. más o menos todos juntos. No sabía cómo se clasificaba, no sabía la verdad, pero ahora recién No, no, entendí. bueno, yo creo que cualquier libro que vos leas te van a, no sé, los elementos de soplos o las características semiológicas del soplo, ahí te van a decir, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Y entonces, en cuanto al término también, creo que sé que habla de la duración. Lo que pasa es que la duración puede ser holo o mero, ¿verdad? O sea, holo es cuando abarca toda esa fase del ciclo cardíaco, ¿sí es cierto? Sí. Y mero es cuando una parte de esa fase del ciclo cardíaco está comprometido, y eso puede ser proto, meso o tele. Creo que se refiere a eso, ¿verdad? Cuando vos, Podemos pasar a la siguiente diapositiva, entonces te muestro mejor un poquito. a ver, Camila, Mira, acá por ejemplo, lo que ajá, vos dijiste como la fase es lo que
entiendo yo que ya encontré como ubicación, que es histórico y histórico, los Ok, dos arriba. bien, está bien. En cuanto a lo que yo puse como la duración, si es Ujú. toda la sístole o solo periodos cortos y que o los históricos, pansistólicos. Y No, la forma también que está todo incluido en esta diapositiva, que es romboidal, a ver, rectangular. ¿sabes? Lo que pasa es que cuando vos, Camila, cuando vos exponés, entonces cada elemento semiológico del soplo tiene su definición. Y eso, acorde a eso, vos tenés que guiarte. Entonces, duración, si es que vos me decís que es holosistólico, significa que cubre toda la sístole, ¿sí? Sí, Pero también puede cubrir solamente una parte, sí. al comienzo o al medio, desde el medio o solamente la última parte. Entonces, por eso es que hay una división que dice holo o mero. Y mero se divide en proto, meso y tele. Entonces, vos tenés que manejar esos términos y justificar esos términos que vos ponés. Entonces, como para la exposición nomás le quiero dar también que ustedes cuando escriben para exponer tienen que tener definiciones claras de lo que van a exponer. ¿Sí? Por ejemplo, si que ustedes están hablando del pulso periférico, eso tiene varios elementos semiológicos, ¿verdad? ¿Cuáles son, Luis? De un pulso periférico, pulso arterial. ¿Cuáles son los elementos que vos tenés que evaluar? Y que también tienen una mnemotecnia. La frecuencia, ¿Está bien? Muy bien. mm, A ver, discúlpame, Camila, yo creo que no nos va del tiempo que vos termine, entonces eso vamos a pasar para el siguiente lunes, entonces sería, ¿verdad? Deja de presentar y todos van a prender las cámaras. Bien, Luis, te escuchamos. Fabiola, sí. ¿Cuáles son? Ustedes tienen que examinar el pulso de los pacientes que van a mirar el viernes. Así que también tienen que recordarse ya, de alguna forma, que la evaluación de pulso arterial es fundamental en el aparato cardiovascular. ¿Cuáles son? La frecuencia después. Te digo, regularidad, amplitud, igualdad, tensión y dureza, isocronismo, sincronismo, y si se palpan todos los pulsos o no. Esos son los elementos de un pulso arterial que ustedes tienen que evaluar. ¿A qué se refiere la regularidad, Luis? a que el tiempo a que el tiempo que transcurre entre un pulso y otro sea igual siempre. Muy bien. ¿A qué se refiere igualdad? A que las características del pulso se mantengan en cada pulsación. O sea, que todos los pulsos tengan el ¿A qué, resto de las características iguales. a qué característica te referís? Porque recién dijimos que hay varias características semiológicas del pulso arterial. ¿Sí? Entonces, si Es decir característica, ¿cuál de ellas? tensión, dureza en No, en el no, agente. no es así. Por eso es que si usted no conoce la definición de cada elemento, le va a ser difícil cuando palpen el pulso arterial. ¿Me explico? Si no conocen, no manejan esa definición, después al palpar un pulso que es anormal se van a perder. Necesito que entiendan la definición de cada elemento del pulso arterial. Van a volver a leer para el viernes, porque si no saben, no pueden examinar al paciente, o aunque examinen, no van a poder interpretar. Sebastián, préndeme tu micrófono. Sí.
Okay. ¿Qué es el soplo de Austin Flint? Ni idea, no sé. Edgar, prendeme tu micrófono. ¿Qué es el soplo de Graham Steel? No sé, profe. Ok, gracias por la honestidad. Bien, entonces tienen que leer también. Dentro de soplo también, esos soplos también le van a preguntar. Austin Flint, Graham Steel, Careicum. Lean un poquito, por favor. ¿Y cómo es el soplo de CIB, Fabiola? O sea, comunicación interventricular. Tiene su soplo bien característico. No me recuerdo, profe. Van a leer también. ¿Y cómo es el soplo de conducto arterioso persistente? A ver, Luis. No recuerdo. Ok. Bien, entonces, ¿alguien recuerda? Bien, entonces van a leer porque eso también suelen preguntar. Entonces, tienen que, ya, ¿cómo es? Tienen que manejar las definiciones, chicos. ¿Sí? Se dan cuenta que hay ciertas definiciones que tienen que manejar a esta altura, pero que todavía no lo están manejando. Y es demasiado importante que ustedes lo manejen. Sé que no saben lo que es la regularidad, la igualdad, la amplitud, la tensión, la dureza. Al palpar el pulso, ¿cómo lo van a informar? Una pregunta grande y que siempre en todos los años se le pregunta, pero que no es solamente por el examen, sino como médico ustedes tienen que saber para hacer el diagnóstico de una patología muy importante. Edgar, prendeme el micrófono. ¿Cuáles son las características semiológicas de una FA? Decime vos. De la fibrilación auricular es ¿Sí? ¿Cuáles son? semiológicas, no sé, bro. Ok, entonces, eso por ejemplo es algo muy grande que tiene que saber, porque cuando usted palpa en el pulso periférico, pulso arterial de un paciente, se van a dar cuenta. Y me lo van a estudiar también para el viernes. Ojalá que haya un paciente con FA para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. Pero esos tres elementos semiológicos para FA es demasiado importante. Y ustedes van a pedir electrocardiograma y ahí van a corroborar. Porque a veces puede haber un poquito de equivocación, que a mí me pasó durante la pasantía del internado rotatorio. Porque realmente tenía alguna característica, sí, o sea, característica de FA, pero cuando se hizo el electro, me dijo que no, ¿verdad? Pero esas son algunas excepciones. Y creo que, entonces, por eso es que tiene que manejar esos conceptos. Y también tiene que saber cómo se va a ver FA en electrocardiograma. ¿Qué característica va a tener en electrocardiograma la FA? Hay ciertos elementos que sí o sí tienen que saber que son fundamentales para hacer el diagnóstico de FA por electro. ¿Estamos? Ok, entonces aquí terminamos y nos vemos el viernes, ¿sí? Dale, chao, chao.